Y ya estamos de vuelta acá en vivo en divoxradio.com con tremendo bloque musical que nos deleitó Connie. Y tengo el gusto y el placer de presentar a un colega, amigo, experto en Derecho y en Tecnología, emprendedor, académico, ha estudiado donde se ha tenido que estudiar muchas cosas, precursor de un montón de tendencias en temas de derecho, y viene a hablarnos de, entre otras cosas, cómo la tecnología incide en la gestión de asuntos legales, operaciones legales, gerencias legales. La verdad que presentemos lo mejor. Andrés Jara, CEO, founder de Alster y de IKEA. ¿Cómo estáis, Andrés? Bienvenido a Divox Radio y a Legal Lab. Oye, muy bien, Pablo, aquí feliz de estar invitado por buenos amigos y compartir experiencias y es divertido cuando a uno lo presentan como CEO, porque es un cargo que yo le puse, creo que muy al principio cuando empecé a aprender, porque todos los emprendedores se ponían CEO, y después dije, ¿qué hago? Me pongo socio, CEO, managing partner, pero era la mezcla que no sabía cómo ponerle el título y terminó siendo CEO. Hoy día lo que hago del pie de firma, elimino todos los títulos porque ya no sé cómo llamarme. Así que nada, feliz de acompañarlos en esta instancia. Oye, y entrando en materia, Andrés, yo creo que a muchos auditores les llama la atención que un abogado emprenda. Nosotros hemos tenido acá algunos invitados que son cofundadores, han participado en algunos emprendimientos. Tú derechamente eres emprendedor. ¿Cómo pasas desde el ejercicio profesional a ser emprendedor? ¿Qué te motiva? ¿Cuál fue el dolor que viste? Tú pasaste, de hecho, de una gerencia legal bien grande a armar tu emprendimiento, pues. Cuéntanos un poquitito de eso. Yo creo que es una mala percepción el hecho de que los abogados no sean emprendedores, porque en general somos emprendedores por esencia, es decir, ejercemos nuestra profesión. Y muchas veces partimos trabajando solos, después nos vamos juntando con más gente y empezamos a hacer lo que sabemos hacer, que es prestar servicio. Entonces, emprendemos de una manera distinta, podríamos decir así, pero no es que no seamos emprendedores, yo creo que los abogados somos emprendedores por esencia. Ahora, el emprendedor con el que estamos, como siempre, familiarizados es el emprendedor tecnológico, es el que armó Corner Shop, el que armó Neutco o lo que sea, ¿cierto? Y claro, bajo ese paradigma o esa definición, efectivamente, los abogados son un poquito más escasos. Pero mira, yo me acuerdo cuando partí trabajando y salté efectivamente de esta gerencia legal en la que estaba a definir qué es lo que iba a hacer, porque salí, siempre cuento la historia con cierta gracia, porque me acuerdo en ese entonces estaba trabajando en una gerencia legal grande, era bien cabro chico además, y estaban haciendo ajustes de costos y mirando cómo eventualmente podía ser más eficiente la estructura, y en ese entonces habíamos dos gerentes legales dentro de la organización. Entonces, entre los dos conversábamos, nos medíamos las caras y decíamos, esto no tiene ni pies ni cabeza, que ambos estemos acá, porque la verdad es que resulta bastante ineficiente desde el punto de vista de los costos. Entonces, finalmente, por una conversación muy grata con la persona que estaba, terminé yo saliendo. Pero eso me llevó a replantearme un poco lo que venía haciendo. Yo había trabajado en oficinas de abogados, había trabajado en gerencias legales, había estado mentoreando y ayudando en el contexto de Endeavor, de Startup Chile y otras cosas más a varios emprendedores. Entonces siempre tenía como el bichito de ver si podía hacer algo distinto. Sin embargo, en alguna de las cosas que estudié, en alguna oportunidad estudié un MBA en la Católica y me acuerdo que uno de los profesores tenía una frase clásica que decía, mira, si va a emprender, hablaba de mi hijito, era un poco mayor, entonces decía, mi hijito, si va a emprender, emprendan algo que sepa hacer. Entonces eso siempre me quedó dando vuelta, digamos, y efectivamente cuando dije, bueno, voy a emprender, no iba a emprender en un restaurante, ¿me entendís? Ni iba a iniciar un negocio de algo que no supiera hacer y menos ya llevando varios años en la cancha haciendo servicios legales en general. Entonces dije, bueno, tratemos de emprender en esta línea, en la industria de servicios legales, y lo que empecé a hacer fue a estudiar qué es lo que estaba pasando en el mundo. Yo diría que no fue mucha física cuántica, Pablo, no fue la gran creatividad, la ampolleta que se prendió, así como uno lo caricaturiza muchas veces, sino que fue investigar qué es lo que estaba pasando en el mundo, hacia dónde iban las tendencias en materia de servicios legales. Y cuando encontré algunas tendencias que me parecieron fascinantes, como era un modelo de negocio que existía en Estados Unidos que se llama Axiom, y después a raíz de eso me empecé a conectar y contactar
patudamente por LinkedIn con todos los fundadores de cosas similares en el mundo. Y a raíz de eso dije, bueno, parece que en Latinoamérica no hay nada similar, no hay nada que esté en esa línea como de modelos de negocio. Y dije, bueno, intentemos hacerlo. Y ahí parte la historia. Con un pizarrón en blanco, en mi casa, no tengo garage, así que no puedo decir el garage. En mi casa con un pizarrón en blanco, un notebook que me compré en ese minuto porque no tenía, y con el sueño de poder construir el Axiom de Latinoamérica. Así partió el sueño, ¿eh? Después mutó en montones de formas, pero ese fue como el inicio. Hola Andrés, bienvenido a Legal Lab. De verdad es muy interesante escuchar tu historia y me gustaría a mí preguntar precisamente por Alster, que es este emprendimiento del que estaba hablando. ¿Cómo tú viniste a transformar un poquito esta industria legal? ¿Cómo ustedes prestan servicios legales a los clientes? ¿Cómo fue la percepción de los clientes de esta nueva forma? Porque el cliente en general está, o los estudios jurídicos son muy tradicionales en cuanto a la forma que prestan sus servicios. Entonces, ¿cómo tú viniste aquí a hacer un cambio bastante disruptivo en el modelo de negocio? ¿Cómo fue adoptado por los clientes? Puedo dar la respuesta larga o la respuesta corta, pero mira, además que creo que son varias preguntas en una, pero mira, partamos por la primera parte de la pregunta. La primera parte fue relacionada con cómo se desarrolla un modelo de negocio, ¿cierto? Quizás algo más disruptivo en una industria bien tradicional. Es un tremendo desafío, y es un tremendo desafío porque uno de los principales elementos es que, o varios elementos tienen como, yo diría, como contrapeso o como limitante. Primero, hay mucho escepticismo respecto de si es que vas a entregar la misma calidad o no de servicio que entregan otros. En segundo lugar, hay, yo diría, varios detractores, porque piensan precisamente que se va a afectar o la calidad o que tú estás entrando a competir, ¿cierto? Canibalizando precios o comoditizando servicios que tradicionalmente no se mediaban como commodity. Y en tercer lugar, hay otro elemento que es bien clave, yo te diría desde el punto de vista como de tratar de innovar en el modelo de negocio, que está en los recursos que uno requiere para poder entregar un buen servicio. Porque finalmente, en la industria de los servicios profesionales, que es en donde primero empezamos a actuar, después fuimos mutando y terminamos en tecnología, y hoy día, bueno, ya hablaremos de eso, estoy entusiasmado con otro emprendimiento nuevo que me tiene por la cabeza full, pero la primera parte de ese emprendimiento en la industria de los servicios está marcada por el talento. Es decir, hay que saber que tú necesitas talento para prestar buenos servicios, eso, y sobre todo si estás inserto en la industria de servicios profesionales. En una industria que por lo demás es una industria que siempre ha estado bien marcada, yo te diría, por ¿cómo decirlo?, la reputación, ¿cierto? Es decir, las personas venden sus medallas de guerra, ¿cierto? Venden sus diplomas en la pared, venden sus corbatas y sus colleras muchas veces, ¿cierto? Venden cuántos títulos y cuántos deals hicieron, cuántas veces aparecieron en un ranking. Y eso es lo que aparentemente venden, ¿cierto? Otra cosa es que eso es lo que quiere comprar el cliente, pero efectivamente es lo que venden. Entonces, entrar desde cero con algo completamente distinto, en donde no existe trazabilidad o historia, en donde no existe esa reputación construida, en donde no hay clientes iniciales que estén, yo te diría, como aplicando o confirmando, ¿cierto?, de que ese tipo de servicios funciona, es súper difícil. Porque al final, si es que esto, miráis, es como la curva de la innovación, ¿cierto? Tú estás ahí realmente al principio de la curva de la innovación, tenéis que generar la demanda, luego tenéis que convencer a los early adopters, y después de eso tenéis que acompañarlos en el camino para que se empiece a difundir efectivamente el interés y que la demanda y el boca a boca empiece a hacer fluir tu producto o tu servicio. Entonces, yo diría que fue súper difícil. Nunca perdí la fe, digamos. Sigo sin perderla. Sigue siendo difícil. Ya llevo, esto que partió el 2015, y hasta el día de hoy yo te digo todavía existen escépticos del modelo que nosotros desarrollamos. Y quizás ahí, Fernando, una de las cosas que puede ser útil es entender el modelo. Al final este es un modelo que se basaba principalmente en 4 grandes pilares estratégicos. El primero era prescindir de los costos de infraestructura. Es decir,
era reducir finalmente la estructura de costos que tradicionalmente pesaba dentro del P&L, digamos, de una oficina de abogados o de los servicios profesionales en general, un tercio más o menos, ¿cierto?, de tu estructura, de tu P&L. Por lo tanto, si generaba ahí 100, había 30, ¿cierto?, o 33,3 periódicos que se te iban en infraestructura. Y la infraestructura es la oficina, los metros cuadrados, la pirámide, digamos, de distintos individuos interactuando dentro de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Entonces, en el modelo que quisimos, digamos, desarrollar en ese entonces, la infraestructura, trataba de prescindir de la infraestructura, es decir, desde el día 1 ser remotos, digitales, on demand, por proyecto, etcétera, etcétera. Cuestiones que, claro, después de la pandemia cobran mucho más sentido, pero antes de eso todos te miraban con, este gallo se pegó con una piedra en la cabeza. Después el segundo elemento y el segundo pilar estratégico del modelo de negocio estaba basado en productivizar, es decir, en tratar de generar efectivamente servicios comoditizables o paquetizables, ¿cierto? En donde tú tenías identificación de alcances súper claros y no tenías este elemento de la hora facturable y del cronómetro que tradicionalmente el abogado tenía. El tercer elemento estaba dado por la capacidad de introducir una estrategia de pricing completamente distinta de la mano con lo anterior, ¿cierto? Es decir, cuando tú productivizas o comoditizas ciertos tipos de servicios, puedes también estandarizar el pricing y eso te da muchísima más transparencia, ¿cierto? Y también te permite abordar distintos segmentos de la demanda atendiendo los niveles de elasticidad que dentro de esa demanda se dan. Y el cuarto y último elemento era el talento. Era tener efectivamente a las personas correctas para poder garantizar la calidad y el poder decirle a un cliente que tú tenías efectivamente un determinado talento o una determinada persona que podía abordar su necesidad y que tenía los años de expertise requeridos. Por lo tanto, empezamos a reclutar talento con experiencia desde el día 1. No era un modelo que se visualizaba capturando el talento salido de la universidad porque no teníamos la capacidad de entrenarlo. Entonces, teníamos que traer y atraer talento de 5, 6, 7, 8 años de experiencia a lo menos. Y eso es mucho más difícil en un mundo escéptico. Pero ahí tuvo la gracia y la suerte de encontrar un espacio en el que habían muchos abogados disconformes con el modelo tradicional, que ya habían sido formados en las escuelas tradicionales, por lo tanto venían con una base muy buena desde el punto de vista de la calidad de servicio y el conocimiento técnico para poder hacer un buen delivery, y que veían en esto una oportunidad. Y que veían en esto una oportunidad porque podían compatibilizarlo con otros intereses, compatibilizarlo con sus vidas profesionales o personales, compatibilizarlo con su ánimo de poder independizarse, incluso como una etapa inicial en ese proceso de independización. Y bueno, y todo eso llevó a que Alster creciera y se construyera y hubiese gente que creyera en ello. Y ya cuando tienes todos esos elementos y tienes un pitch más o menos armado, ¿cierto? El cliente parte experimentando. Ahora, ¿quiénes son los que primero experimentan? Los que son más sensibles al precio y visualizan más alineamiento con esa propuesta de valor. ¿Y cuáles son esos clientes? El mundo de las startups. Entonces, empezamos rápidamente a insertarnos dentro de ese mundo porque en ese mundo había el apetito de una propuesta de valor diferenciada, ¿cierto? Y había más apetito por modelos distintos y porque el abogado no fuera tan tradicional y tuviera la estructura tradicional, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, bueno, no quiero aburrir con el cuento, pero finalmente a raíz de eso surge efectivamente nuestro camino y luego cuando ya estás trabajando con muchas startups empiezas a meterte en los ecosistemas corporativos y cuando te metes en los ecosistemas corporativos empiezas a validar tu modelo de negocio y de ahí viene un círculo que llamémoslo virtuoso, en algunos casos defectuoso, pero en la mayoría de los casos es virtuoso, que te lleva por el camino que hemos recorrido. Oye, Andrés, y en este armar Alster, en este satisfacer tu necesidad, la necesidad del cliente, ustedes fueron adoptando tecnología y fueron poniendo la tecnología en el centro de su modelo de negocio y eso llevó a que crearas tu propia tecnología. Antes de entrar a KEA, que de hecho le vamos a dedicar el segundo bloque, porque estudiaron en Startup Chile, cuéntanos un poco cómo fuiste adoptando tecnología, porque obviamente en el proceso de gestión e intervención de un cambio tecnológico
los abogados siendo tan tradicionales, me imagino que fuiste un bicho muy raro. Pues cuéntanos cómo llega eso. Entiendo que incluso llegaste a hablar con la gente de Microsoft. Eso es lo que puedas contar también. Pues sí. Cuéntanos de eso, que es sumamente interesante para nuestros auditores. Sí, a ver, dentro de este primer pilar estratégico, al prescindir de la infraestructura, tú tienes que generar, llamémoslo, espacios de trabajo que contribuyan a igual mantener ciertos rasgos del modus operandi, ¿cierto? De los hábitos de trabajo habituales, ¿cierto? Porque tienes que revisar documentos, porque tienes que colaborar sobre documentos, porque tienes que colaborar sobre opiniones, debes gestionar el conocimiento, debes transferir el conocimiento, y debes proveer al cliente una experiencia asimilable en cierta medida, porque tú no quieres al cliente que observe que hay un detrimento en la calidad del servicio, ¿cierto? Por el hecho de que no cuentas con la infraestructura. Y nos guste o no nos guste, la respuesta más obvia, digamos, a eso es la tecnología. Ahora, la tecnología tiene pros y contras, porque generalmente la tecnología siempre se observa erróneamente como un fin en sí mismo. Sin embargo, es un medio, es una herramienta para lograr el fin. Y el fin era proveer un servicio de alta calidad sin generar efectivamente esa sensación de que no estábamos físicamente en un lugar. Entonces, a raíz de eso empezamos a explorar tecnología y es cierto que uno de los primeros grandes pasos que dimos fue convencernos de que la tecnología debía estar en las entrañas de nuestro negocio, de nuestro modelo de negocio. Y eso significó armar un equipo de tecnología. Es decir, incorporamos a un CTO, armamos un equipo de desarrollo y empezamos a explorar, empezamos a hacer distintos tipos de ejercicios con tecnología en una estrategia que yo diría bien push-down. Por eso que al final hubo adopción de la tecnología. El push-down significa que básicamente tú empezáis a incorporar tecnología desde arriba imponiéndole a los usuarios la tecnología. Pero luego, cuando el usuario se empieza a dar cuenta de que la tecnología le genera realmente un impacto y valor, empieza a adoptar la tecnología y empieza a ser el primer fan de la tecnología. Y eso genera cambios de hábito, porque pretender generar cambios de hábito desde el día uno sin que se perciba el valor de la tecnología es uno de los grandes desafíos de la tecnología. Y eso lo vemos hoy día con Kea, que es esta startup que, como tú dices, quedó ahora en Startup Chile. Pero yo te diría que eso. Y efectivamente, nos hicimos Microsoft Partners, empezamos a testear todas las herramientas. Los primeros ejercicios ni siquiera fueron con Microsoft. Empezamos a hacer integraciones desde Slack, con Zapier, con Monday y con distintos tipos de herramientas y empezamos a jugar y a generar experiencias que nos permitían controlar los procesos, controlar los tiempos de respuesta, controlar la atención al cliente, con mucho foco en Customer Experience o Customer Success. Y empezamos a generar esa metodología de trabajo. Luego nos dimos cuenta que en los ambientes de Microsoft había mucho que se podía hacer. En los ambientes de Microsoft nos dimos cuenta de que podíamos encontrar muchas de esas cosas dentro de un solo ecosistema. Mejor que incluso que el que veíamos de Google. Entonces decidimos hacernos Microsoft Partners, empezamos a alimentarnos de su conocimiento, nos certificamos dentro del PRM, dentro de la pirámide de Partnership Relationship Model que tiene Microsoft, y empezamos a incorporar las tecnologías de Microsoft y hicimos una migración completa de ese ecosistema. Y luego, lo que nos pasó es que nos quedó corto Microsoft. Suena un poco arrogante, pero no es que Microsoft no sea bueno, sino que es muy bueno, pero para lo que queríamos hacer teníamos dos temores. El primero, depender de Microsoft, y el segundo era no poder hacer las cosas con la libertad que queríamos dentro de Microsoft. Entonces, eso nos llevó a dar el siguiente paso. ¿Cierto? El siguiente paso fue decir, bueno, ¿y qué pasa si es que nosotros armamos nuestra propia tecnología? Y bueno, y ahí parte la otra aventura. Y ahí, esa aventura es la que nos vamos a dejar para la segunda parte de la entrevista, porque es donde precisamente queremos profundizar en Kea. ¿Cómo es la pronunciación? ¿Kea o Kea Technology? Sí, en español Kea, sí, en inglés Kea. Pero perfecto, Kea siempre me lo confunde porque me dicen, pero son los autos. No son los autos, entonces, no sé. Dejémoslo como Kea, entonces. Ok, ya, entonces nos vamos de inmediato a una nueva pausa musical y retomamos la entrevista con Andrés Jara, que nos va a contar precisamente de Kea Technology en la segunda parte de nuestra entrevista. Así que nos vemos y volvemos en breve. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas.
Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.